Según lo informado por la señorita Darinka, hay una gran concurrencia de alumnos que quiere hacer el certamen el día 6 de diciembre. Ya hicieron una encuesta y yo creo que vamos a esperar un poquito más a que la contesten en gran parte y de pronto me la podrían entregar el lunes 22, ¿ya? Dar espacio para el fin de semana para que puedan contestar todo, pero lo más probable es que efectivamente sea el lunes 6, ¿ya? Desconozco si tienen alguna otra evaluación ese día, así que, como siempre les digo, la intención es no perjudicarlos de ninguna manera, sino que puedan tener un buen día para resolver el certamen final, ¿ya? Así que el lunes me dan la respuesta definitiva. Agradezco a Darinka y al compañero que haya hecho esa encuesta online. Así que vamos a hablar un poco ya de lo que nos convoca. No sé si quedaron dudas o consultas de la clase anterior. Me imagino que varias. Y hoy día van a haber más dudas todavía. Ya es una clase muy densa. Y quise partir un poco con la imagen que vimos ayer, la imagen anterior, en la cual mostrábamos este marquito, ¿ya? Este marquito que tenía un par de fuerzas externas, verticales, o sea, distribuidas y puntuales, y este marquito tiene ejes globales en X y ejes globales en Y, y tiene ejes globales en X y locales en X y en Y. Si se fijan, los globales siempre van a ser mayúsculas y los ejes locales siempre van a ser minúsculas, ¿ya? Entonces lo que de alguna manera se trató de explicar acá es que tenemos la posición deformada de nuestra viga y tenemos la proyección de la viga en la horizontal, ¿ya? Y es por eso que tenemos ejes globales, ejes locales Y minúscula y ejes locales X mayúscula. O sea, lo que se hizo fue agarrar todo este eje y botarlo hacia abajo, proyectarlo en el eje X local, y ahí se mostraron las fuerzas Q en los extremos, se mostraron los vectores U de desplazamiento, y todo esto está en cuanto a coordenadas locales, ¿ya? Lo mismo que los K de cada una de las barras son todos en coordenadas locales, ¿ya? En los ejes de la barra, ¿ya? Así que eso es como para que lo tengan presente, y como bien les dije, aquí se empiezan a mostrar valores de cada uno de los K en cada una de las direcciones, los cuales su deducción se muestra un poquito más abajo. Si ustedes leen la página 711, explica detalladamente de dónde proceden cada uno de estos valores, los EAA, los 6i dividido L cuadrado. Acá viene la explicación que para efectos de nosotros no vale la pena perder tiempo en esto, pero si ustedes lo pueden leer para saber de dónde viene, ¿ya? Entonces, ayer hablamos acerca de las matrices de rigidez. Dijimos que cuando teníamos este tipo de elementos, podríamos llegar a una matriz, a un sistema de ecuaciones locales de nuestro problema, donde teníamos una matriz de rigidez local, ¿ya? Donde salen todos estos K chiquititos por los factores de desplazamiento U más el Q de la fuerza, ¿ya? Insisto nuevamente, todo esto es a nivel local de la barra, con sus ejes locales, ¿ya? Y ustedes podíamos expresar el Q es igual a K, que es la matriz que tenemos aquí, y tenemos el U, que son los vectores de desplazamiento, y el QF, que son las fuerzas externas, ¿ya? Entonces, si nosotros después seguimos lo que ya habíamos hablado, es que ese K nosotros lo podemos expresar como una matriz de rigidez local, ¿ya? Esta es una matriz de rigidez local del problema, y si se fijan,
esta matriz tiene una simetría muy importante, en la cual no es necesario que ustedes se sepan de memoria la matriz, pero sí pueden ver que las tres primeras columnas, las tres primeras filas, fila 1, 2 y 3, son idénticas o iguales a las filas 3, 4 y 5. ¿Ya? Lo que está acá arriba es igual a lo que está abajo, pero con signo negativo. ¿Ya? Con signo negativo. AL cuadrado dividido I es menos AL cuadrado dividido I. Y así sucesivamente. Lo único que no es igual es que en la posición del K33 tenemos 4L cuadrado y abajo tenemos 6L cuadrado. Y el K36 es 2L cuadrado y el K66 es 4L cuadrado. Ya se invierten los valores. Como les digo, no es necesario sabérsela de memoria porque ustedes van a contar con esa información en la mano y si estuviésemos en clase presencial también tendríamos la matriz de rigidez que describe el comportamiento local de un elemento. ¿Ya? Pero sí tenemos que tener presente cómo llenar la matriz. ¿Ya? En este caso, si se fijan, lo que se hizo acá fue por ejemplo, el K11 es EA dividido L, el K11 que es el que está acá, dice 6L cuadrado dividido I. ¿Ya? Entonces lo que se hizo fue sacar los mínimos comunes hacia afuera y se obtuvieron estos valores, ¿ya? Para que sepan de dónde vienen. ¿Ya? Podemos meter esto dentro de la raíz de la matriz o bien sacarlo. ¿Ya? Entonces esa es la matriz de rigidez de un elemento que tiene 6 grados de libertad en 3 en cada borde, ¿ya? Para que lo tengan presente. A la medida que vamos avanzando en el curso, es que esta matriz de rigidez se nos va a ir achicando, ¿ya? Se nos va a ir achicando, sobre todo cuando tenemos un marco plano, tenemos 3 grados de libertad por nodo, ¿ya? 3 grados de libertad por nodo. Una barra tiene 2 nodos, por lo tanto la matriz de rigidez sería de 6 por 6. Cuando tenemos una viga de piso, ¿ya? Con apoyo en los extremos, tenemos que los grados de libertad se van reduciendo y así también se reducen cuando tenemos un enrejado. Entonces, esta matriz que es como global, la podemos ir achicando caso a caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá nos dice que cuando tenemos una viga de este estilo, las deformaciones axiales de los elementos de las vigas continuas sujetas a cargas laterales son 0. ¿Ya? Entonces no necesitamos considerar la deformación en la deformación en la dirección axial. ¿Ya? Entonces acá, si se fijan, no tenemos el U3, o sea, el U3, o sea, no tenemos la componente axial en la dirección en X, en ninguno de los dos. Entonces solamente tenemos 4 grados de libertad en total, 2 por cada nodo. Por lo tanto, podemos llegar a una matriz de este estilo. ¿Ya? Entonces tenemos EI por todo lo que es esta matriz. ¿Ya? Esta matriz que tenemos acá es un resumen o una descomposición de la matriz global, ¿ya? De la matriz global local. ¿Ya? Entonces yo traté de hacerle un resumen, un pequeño resumen para que ustedes después lo puedan visualizar. Pero, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver la matriz K, que es la matriz K original. Después, esa matriz K, nuevamente les digo que tiene simetría arriba y abajo, salvo en esos 4 puntitos. ¿Ya? Tenemos que tener presente que lo que está arriba, las 3 primeras filas, son las rigideces del nodo inicial, y las que están abajo son las rigideces del nodo final. ¿Ya? Y esa es la matriz que ya acabamos de ver. ¿Ya? Y cuando tenemos una viga con 4 grados de libertad, ¿ya? Es decir, que las deformaciones, todos estos números y K que tenemos acá están asociados a un elemento que tiene 6 grados de libertad, ya donde U1 es en la horizontal, U2 en la vertical,
U3 en la rotación y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos que tenemos una viga con cargas laterales donde las deformaciones axiales son cero, inmediatamente nos echamos al bolsillo o podemos tachar en esta matriz lo que es U1 y U4, asumiendo que son las deformaciones en la horizontal. ¿Ya? Entonces tachamos esas dos columnas y también tachamos la rigidez en la horizontal, el Q1 y el Q4. Entonces ahí tenemos una matriz que se divide y tenemos aquí un cuadrado, otro cuadrado y así. Y así ustedes pueden llegar a esa matriz que está acá abajito, ¿ya? Esto está pensado para que ustedes sepan de dónde viene la descomposición de la matriz, ¿ya? Por eso al principio hemos visto el ejemplo de una barra que tiene 6 grados de libertad en total, ¿ya? Y después así vamos a ir reduciendo y la matriz se va achicando, ¿ya? Entonces es la misma matriz que ustedes tienen acá. Bueno, y ahí dice que se obtiene eliminando la cuarta columna y la primera y la cuarta columna y la primera y la cuarta fila de la matriz correspondiente, que es la matriz original, ¿ya? Que es la que está acá. Y cuando tenemos un elemento que es una armadura, en este caso un enrejado, estos solamente trabajan a carga axial, ¿ya? Entonces nos podemos echar al bolsillo lo que son los efectos de corte y lo que son los momentos, ¿ya? Y además las cargas externas en este caso van a ser cero, la matriz de QF. ¿Ya? Entonces solamente tendríamos esfuerzos axiales, que nuevamente les digo que cuando tenemos 6 grados de libertad, o sea, tenemos 6 grados de libertad, donde 4 grados de libertad van a ser cero, nuestra matriz original solamente se va a quedar con los valores axiales, ya en un 1 y un 4, que es, nuevamente insisto, de la figura que tiene 6 grados de libertad. Por lo tanto, U2, U3, U4 y U6 se van, y K2, K3, K5 y K6 también se van. Entonces nos quedan solamente esas 4 componentes y nos queda una matriz de este estilo, ¿ya? Y por eso acá llegamos a este tipo de matriz, ¿ya? Ojo que en realidad uno lo que hace es, lo que uno debería hacer es generar la matriz completa y empezar a tachar y a eliminar los elementos que ya no nos sirven, ¿ya? Que ya no nos, para saber de dónde vienen las cosas. Hasta ahí nosotros hemos estado hablando acerca de coordenadas locales, ¿ya? Pero como la vida es muy difícil en todo ámbito, nosotros tenemos que llevar este problema interno de la barra y llevarlo a coordenadas globales, ¿ya? Para un sistema global en común, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un marco que está espaciado en X, Y, Z, ya tenemos un problema un poquito mayor, y dice que podemos obtener la rigidez, volver a tener el problema que habíamos visto antes, donde tenemos las coordenadas locales y las coordenadas y llevarlas a lo que son coordenadas globales, ¿ya? Habíamos dicho que estas son las coordenadas locales del elemento, donde teníamos los 6 grados de libertad, 3 por cada nodo, con los desplazamientos y la carga de los extremos. Entonces, ese problema lo podemos llevar a esto que tenemos aquí un poquito más abajo y llevarlo a cargas que están en coordenadas globales, ¿ya? El F1 está en la dirección X, el F2 está en la dirección vertical, el momento también en este caso da lo mismo, está en torno a la regla de la mano derecha, y el F5 y el F4 también están respectivamente en X y en Y global, ¿ya? Entonces, aquí, si nosotros queremos llevar estas fuerzas que están en coordenadas globales y las queremos llevar a los ejes locales de la barra, podemos multiplicar el F por el seno del ángulo, y para llevarlo a X, X local lo multiplicamos por F1 coseno del ángulo, ¿ya? Y lo mismo con F2. Entonces, esto que está en coordenadas globales lo podemos pasar a locales con los senos y con los cosenos, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos decir que el Q1
que tenemos aquí arribita, esperemos que se actualice la imagen, ese Q1 que tenemos acá va a ser el Q1 de la fuerza axial, y ese Q1 lo podemos decir que Q1 va a ser igual a F1 por coseno del ángulo, porque está posicionado en la dirección X local, más F2 por el seno del ángulo, ¿ya? Que es efectivamente lo que tenemos acá abajito en la ecuación. Y podemos hacer lo mismo para Q2, ¿ya? Q2 va a ser igual a F2 por el coseno del ángulo menos F1 por el seno del ángulo, ¿ya? Y podemos hacer lo mismo para colocar cada una de las variantes que tenemos acá y pasarla de coordenadas globales a coordenadas locales, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos todo eso, aquí ustedes pueden ver después la demostración donde dice que Q3, que el momento local, va a ser igual al momento local en F3 porque ambos se rigen por la regla de la mano derecha, ¿ya? Igual que Q6 va a ser igual a F6 y Q4 va a ser igual a F4 por el coseno del ángulo, F5 por el seno del ángulo, ¿ya? Esto no es para que se asusten, insisto, no es para que lo aprendamos de memoria, porque vamos a contar con las tablas como información previa. Entonces, nosotros acá generamos una matriz, ¿ya? Una matriz de transformación de ejes globales a ejes locales. Entonces, así, esta matriz de transformación, llamada T, la podemos multiplicar con el vector de fuerza F1, F2, F3, F4, F5, F6, que son las fuerzas que tenemos aquí en coordenadas globales, ¿ya? Entonces, esa matriz es una matriz de transformación, ¿ya? Con coseno y seno, ¿ya? Si se fijan, acá yo igual les puse un apoyo, en el cual en este hoja resumen habla un poco de cómo ustedes pueden obtener los cosenos y los senos y cómo esa matriz de transformación se va achicando según los casos que nosotros tengamos, si tenemos elemento marco o elemento viga plana o bien con enrejado, ¿ya? Entonces, la matriz, la manera en que ustedes van a ir llenando esa matriz va a ser con los senos y con los cosenos, donde solamente tienen que restar dimensiones y sacar la pendiente, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer, sacar la pendiente del elemento, ¿ya? Todo esto lo estamos hablando a nivel de barra, ¿ya? Para que hagamos un retroceso, es que todo esto lo estamos viendo solamente a nivel de una sola barra, que es una barra inclinada, ¿ya? Entonces, cuando queramos analizar un ejercicio con más barras o con todos los problemas que conllevan, vamos a tener muchas matrices, ¿ya? Entonces, ahí sí que hay que asustarse. Por lo tanto, el X, podríamos decir que este es el X final y el X inicial de una barra. Entonces aquí lo que estamos haciendo es tomar la distancia entre el punto inicial y el punto final de la barra y dividirlo por el largo. Y lo mismo las coordenadas verticales finales menos las coordenadas verticales iniciales dividido por el largo, ¿ya? Entonces con eso ustedes pueden sacar lo que son los senos y los cosenos, ¿ya? Por eso les decía, posición final, posición inicial. Ustedes ya saben, en un problema, en cualquier problema con el que se pillen, van a tener esa distancia geométrica de un problema. Entonces, esa matriz de transformación les va a ayudar a transformar cualquier cosa. Ya en este caso, les va a transformar la fuerza de globales a locales, y también podemos hacer lo mismo con los vectores, ¿ya? Con los vectores de desplazamiento. Podemos pasar por vectores de desplazamiento globales a vectores de desplazamiento locales, ¿ya? Y después podemos hacer el proceso inverso, ¿ya? Pasar de locales a globales, y eso es lo que se muestra acá en este problemilla, donde ya no pasamos de global a local, sino de local a global.
y llegamos a esta matriz nuevamente de transformación. Y que esta matriz es idéntica a la matriz anterior, ¿ya? A esta matriz que tenemos acá, pero es la matriz transpuesta de la matriz anterior, ¿ya? Entonces, como ecuación, para pasar de esfuerzo locales a globales, multiplicamos las fuerzas Q en los extremos de cada barra por la transpuesta de la matriz de transformación. Entonces aquí nos vamos a acordar harto de álgebra lineal, y pasa exactamente lo mismo cuando queremos transformar el vector de desplazamiento desde ejes locales a ejes globales, ¿ya? Y así sucesivamente vamos avanzando y tenemos los casos. Esto es para el caso cuando tenemos un elemento con 6 grados de libertad en una barra, y después vamos achicando el problema cuando tenemos una viga continua donde nuevamente asumimos que los esfuerzos axiales en este caso no tiene sentido analizarlos y los asumimos como cero. Y en el caso cuando tenemos armadura, enrejados, que solamente trabajan a esfuerzo axial. Entonces acá más abajito podemos ver la manera en que podemos obtener la matriz de transformación de un enrejado, ¿ya? Aquí se sacó el elemento BE, ¿ya? Se sacó y se hizo un diagrama de cuerpo libre, nuevamente ejes globales X e Y, y ejes locales Y chico y X chico, donde tenemos Q2 y U2, y Q1 y U1, ya como en este caso como fuerza en los extremos y como vectores de desplazamiento en los extremos de los ejes locales. Y al costado derecho tenemos el problema para los ejes globales, donde tenemos X e Y, tenemos dos incógnitas por cada modo, porque tenemos que pasar los esfuerzos a coordenadas globales, ¿ya? Entonces, las siglas Q y U son para los ejes locales y F y B para ejes globales, ¿ya? Entonces, ahí nuestra matriz de transformación se achica, ¿ya? Se achica nuevamente y pasa de ser de una matriz de 6×6 a una matriz de 2×4, ¿ya? Pero la incógnita es un vector un poquito más grande porque tenemos 4 incógnitas, F1 a F4, y si se fijan, los ejes locales, las fuerzas en los extremos son solamente 2, ¿ya? Entonces el problema se achica, ¿ya? Y la matriz de transformación es la de coseno y seno, como la que hemos visto, ¿ya? En este apunte, en el cual que en realidad no es apunte, sino que es un resumen de la información que se lo voy a subir, les explico que, por ejemplo, si tenemos el problema original con los 6 grados de libertad y tenemos las 6 fuerzas externas, o sea, las 6 componentes de fuerza en los ejes globales y las 6 componentes de fuerza en los ejes locales, dijimos que solamente vamos a trabajar a axial. Por lo tanto, el Q1 y el Q4 se mantienen y todos los demás se eliminan, ¿ya? Y el F1 y el F2 siguen siendo incógnitas porque está en X y en Y. El F3 es el momento en coordenadas globales, al igual que el F6, entonces se eliminan. Entonces así la matriz queda de 4 por 2. Esa es la manera en la cual esta se descompuso. No sé si hay alguna duda o alguna consulta hasta el momento. Profe, es que no sé si soy yo, solamente que lo escucho como lejos un poco. Puede ser. Mis audífonos no están del todo buenos, pero se escuchan, ¿no? Sí se escucha, pero yo lo escucho muy bajo, como lejos. Ya. ¿Ahora? Ahora creo que un poco mejor. Un poco mejor. Ya. Sí, Ya, entonces, ahí sí. muy bien. ¿Y respecto a la materia, hay alguna consulta?
No sea un poco complicado, pero yo creo que con un ejercicio. Sí, en realidad es bastante complicado y hay que darle por lo menos 2 o 3 leídas para poder entender todas las transformaciones que se hacen acá, ¿ya? Eh, pero eso, avancemos entonces. Ya, esa es la manera en cómo podemos hacer pasar desde coordenadas locales a globales y de globales a locales, ¿ya? A través de una matriz de transformación. Insisto, cada uno de estos pasos es solamente para una barra, ¿ya? Entonces, vayan un poco visualizando la magnitud de los problemas que vamos a hacer, ¿ya? Cada una de las barras tiene una matriz de rigidez interna, cada una de las barras tiene fuerza en los bordes locales y globales, y así vamos sumando problemas a nuestra vida, ¿ya? Eh, entonces, si nosotros queremos pasar, ¿ya? Pasar la ecuacioncita que vimos acá, a ver, pasamos un poco. Esta ecuación, la finalidad que queremos es que esta ecuacioncita, la 17.4, que descubrimos el día de ayer, es transformarla a coordenadas globales, ¿ya? Pasar de locales a coordenadas globales, ¿ya? Entonces, cuando ustedes lean detenidamente, van a decir que la fuerza va a ser igual a la transpuesta por Q, ¿ya? La fuerza, solamente la fuerza, que es lo que hemos visto acá. Luego vamos a decir que bueno, eso ya lo vimos, creo que me maría solo. Ya, acá, la fuerza va a ser igual a la transpuesta, la fuerza global en los bordes va a ser igual a la matriz de fuerzas locales por la matriz transpuesta de la matriz de transformación. Y eso podemos decir también que Q, por otro lado, va a ser igual a K por U más QF, que eso fue lo que descubrimos ayer. Entonces esto lo vamos a reemplazar en esta ecuacioncilla y vamos a tener un problema de este estilo, matricial, donde vamos a tener que la fuerza va a ser igual a la matriz transpuesta de la transformación por Q por U, que es la matriz de vectores locales, más la transpuesta de la matriz de transformación por QF, ¿ya? Por otro lado, sabemos que U va a ser igual a la matriz de transformación por el vector de desplazamiento globales. Por lo tanto, nuestra ecuación va a quedar de este estilo, ¿ya? Donde F va a ser igual a todo esto, y lo podemos resumir de la siguiente manera, ¿ya? Este término que tenemos, la transpuesta de la transformación por Q, por la transpuesta y por el vector de desplazamiento, lo podemos resumir así, ¿ya? Donde K va a ser igual a la transpuesta de la transformación por K por la transformación, ¿ya? Entonces, K finalmente es lo que se llama la matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales, ¿ya? Y por otro lado, FF va a ser la transformada, la transpuesta de la transformada por Q, ¿ya? Y F finalmente va a ser el vector de fuerza en los extremos en coordenadas globales, ¿ya? Finalmente, esta ecuación es la que nos va a ayudar bastante, y este Q, este K, el cual nos va a servir para resolver problemas, ¿ya? Todo esto visto desde un problema bidimensional, ¿ya? En el cual tenemos esfuerzo en X y momento, o sea, es decir, 6 grados de libertad por barra, ¿ya? Mientras que cuando tenemos una viga continua y que está en los ejes X e Y, por ejemplo, una viga de piso que tenga apoyo en los extremos, y que en la cual nosotros hemos posicionado los ejes de referencia locales en los mismos puntos de los ejes globales, nosotros no necesitamos hacer transformaciones ni nada de nada, porque las relaciones de la rigidez entre las coordenadas locales y globales son las mismas, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablo de la viga,
hablo en este caso, ¿ya? Por ejemplo, una viguita continua como de este estilo, nosotros no necesitamos hacer transformaciones ni nada de ese estilo, ¿ya? Porque no tenemos ángulo de inclinación, pero sí los ejes tienen que estar posicionados en el origen, en el extremo izquierdo inferior de la viga. ¿Ya? Entonces, y cuando tenemos una armadura, en este caso enrejado, sí nosotros seguimos teniendo este problema donde tenemos que hacer todo esta resolución de matrices. Y ahí el K va a ser la transpuesta por la transformada por el K chico, que es la matriz de rigidez de cada elemento, y por la transformada, ¿ya? Por la matriz de transformación. Entonces, cuando tenemos un elemento de tipo armadura, acuérdense que aquí yo les mostré en este apoyo que la matriz se reduce a solamente lo que no tiene tacha roja, que vendría siendo esta matriz, ¿ya? Vamos a colocarla acá. Esta matriz que está aquí abajito, finalmente es la matriz de transformación para un elemento enrejado. Entonces lo que tenemos que hacer acá, si se fijan, es la transformada, la transpuesta de la transformada por K por la transformada, ¿ya? K del enrejado ya habíamos dicho que era EA por L dividido L por 1 menos 1 menos 1 y 1. Y al costado derecho tenemos la matriz de transformación, ¿ya? Acá. Y al costado izquierdo tenemos la transformada de dicha matriz, ¿ya? La transpuesta de la transformada. Entonces, el K grande sería de este estilo, ¿ya? Ahora, si nosotros hacemos las cuentas y multiplicamos todos estos factores, vamos a llegar a una matriz de este estilo, ¿ya? Que es la que nos va a servir para el análisis del elemento de enrejado, ¿ya? Enrejado analizado mediante matrices de rigidez, ¿ya? Este valor es el que tenemos que tener guardadito como un elemento muy importante para nuestro curso porque nos va a servir bastante, ¿ya? Eh, bueno, después de toda esta vuelta larga que nos hemos dado para transformar y pasar de unas coordenadas a otras en cuanto a los vectores de desplazamiento y matrices de rigidez, nosotros para solucionar este tipo de problemas nos tenemos que apoyar por otras ecuaciones también, ¿ya? Que son las ecuaciones de equilibrio en los nodos, ¿ya? En los nodos. Si se fijan en el problemita típico, a ver, subamos un poco. Eh, no, abajo. Ya, en el problema típico que uno puede tener, eh, además de hacer la descomposición de fuerza en cada una de las barras, también tiene que hacer la descomposición en los nodos, ¿ya? Eso se acuerdan que lo hicimos en el método Cross y el método de la pendiente flexión, donde analizamos barra por barra, pero también analizamos la sumatoria y el equilibrio de momento y de fuerza en los nodos, ¿ya? Entonces, la manera en que nosotros tenemos que sacar más ecuaciones para apoyarnos es haciendo esta sumatoria de fuerza y equilibrio en los nodos. Y acá nos muestran un ejemplito, que es el que está acá abajo, ¿ya? Donde tenemos un marco que nuevamente está empotrado en la base y empotrado en la viga y que está sometido a cargas laterales externas, ¿ya? Entonces, el modelo analítico que nosotros ya debiésemos empezar a vislumbrar es que tenemos las coordenadas globales X e Y, ¿ya? Tenemos unos apoyos que son donde tenemos los nodos en los extremos de cada barra, los cuales los tenemos que nombrar,
habíamos dicho que íbamos a ocupar la nomenclatura de círculos y con números para los nodos. Entonces tenemos el nodo 1, 2 y 3, de izquierda a derecha, y tenemos la barra 1 y la barra 2 respectivamente con cuadraditos. Y aquí hay que tener ojo. La pregunta es ¿cómo tenemos que abordar el problema o cómo analizarlo? ¿Ya? Sabemos que el nodo 1 y el nodo 3 tiene un apoyo del tipo empotrado, por lo tanto tenemos restricciones en X y Z. ¿Ya? Entonces prácticamente no nos sirven. ¿Ya? Para nuestro primer paso de cómo abordar el problema, lo primero que tenemos que ver es el nodo que tenga grados de libertad. ¿Ya? Entonces, el que tiene grados de libertad es el nodo donde se produce el cambio entre la barra 1 y la barra 2, por lo tanto es el nodo 2. ¿Ya? Tiene grados de libertad porque se puede desplazar hacia la derecha, desplazar verticalmente y también puede tener una rotación. ¿Ya? Por lo tanto, los desplazamientos, en este caso, estos son desplazamientos del tipo globales, ¿ya? Son desplazamientos globales externos, D1, D2, D3, y también tenemos cargas P1, P2 y P3. ¿Ya? Entonces estos son cargas del análisis del nodo donde tenemos los desplazamientos de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso que uno debiese hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre de cada una de las barras, al igual como lo hacíamos en el método de Cross, en el método de la pendiente de flexión, donde asumimos que cada una de las barras, o sea, de cada una de las reacciones que podemos tener internamente, son todas positivas, el momento positivo, contrario a las manecillas del reloj, los portes son positivos y las cargas axiales también son positivas. ¿Ya? Entonces, la manera de nombrar, al igual acá en la barra de abajo también pasa es exactamente lo mismo. Todos estos F son en coordenadas globales las fuerzas internas que tiene nuestra barrita. Por lo tanto, tenemos que definir que, nuevamente con la numeración, donde F1 va a ser la fuerza en X, siempre se parte la numeración en 1 en X, después en Y el número 2, y después el momento en 3, y así sucesivamente ir avanzando nodo por nodo. Y cada barra internamente tiene 6 grados de libertad. 6 grados de libertad. Y donde F es la fuerza y B es el vector de desplazamiento. Y eso lo tenemos que tener presente. Entonces, donde hay una fuerza va a haber un vector de desplazamiento. Y acá tiene el numerito 1 porque es del nodo 1. Ya tenemos F1, B1, F2, B2 y F3, B3, pero con el circulito arriba indicando que es del nodo 1, a lo mismo que las fuerzas F6, B6, del nodo 1, F4, B4, F5 y B5. Y si se fijan, la barra 1 con la barra 2 tiene la misma nomenclatura, pero la diferencia es que tiene un 2 arribita, ¿ya? Indicando que corresponde que es de la barra 2. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener presente. Y adicionalmente nosotros tenemos que hacer una sumatoria de fuerza y momento con respecto al nodo donde se producen todos los grados de libertad. ¿Ya? Entonces, ahora lo que hacemos es que todas las barras que tienen conexión con ese nodo, todos estos esfuerzos que tenemos aquí a la izquierda, los pasamos multiplicando por menos 1 acá al nodo 2. Lo mismo, todos estos esfuerzos que tenemos aquí los pasamos hacia arriba multiplicando por menos 1 y cambiando las direcciones. Entonces aquí nosotros podemos hacer sumatoria de fuerza en el nodo, y podemos encontrar las incógnitas P1, P2, P3 y D1, D2 y D3. ¿Ya? Entonces, este análisis que nosotros hacemos es solamente para descubrir cada una de estas variables que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, de esta sumatoria de fuerza que tenemos aquí, nosotros podemos decir, ya, ok,
P1, si nosotros hacemos una sumatoria de fuerza en X, P1 va a ser igual a F1 igual a F4. Por otro lado, P2 va a ser igual a F2 y a F5. Y el momento P3 que está aquí, va a ser igual a F6 igual a F3. ¿Ya? Entonces, más abajito ustedes van a encontrar que lo que les dije es así. A ver, bajemos un poco más. Acá está acá arriba. ¿Ya? P1 es igual a F4 más F1, P2 es igual a F5 más F2 y P3 es igual a F6 más F3, ¿ya? Con su respectivo numerito indicando a qué barra pertenecen. ¿Ya? Entonces, F4, F1 y tenemos eso. ¿Ya? Luego, recuerden que nosotros tenemos una matriz de rigidez del elemento. Tenemos una matriz de rigidez del elemento donde nosotros podríamos acá, si se fijan, esta es la matriz de rigidez de la barra 1, ¿ya? Que es la barra que está inclinada. Matriz de rigidez, matriz de vectores de desplazamiento, más la matriz de fuerzas externas. ¿Ya? Entonces, si queremos sacar el F4 de 1, F4 de 1 que está aquí, lo que tenemos que hacer es multiplicar toda esta fila 4 por el vector de desplazamiento más el F4 que está acá en este vector de una sola columna. Entonces, si se fijan, vamos a tener que multiplicar K41 por vector 1, K42 por el vector 2, K43 por el vector 3 y así sucesivamente. Y vamos a llegar a esto que tenemos acá, ¿ya? A esta ecuación, ya donde K4 por B1 más K42 por B2 y así sucesivamente. La manera de obtener la gracia es que nosotros podamos obtener cada una de estas variables, el F4, el F5 y el F6, de la matriz de rigidez de la barra 1, y también tenemos que hacer lo mismo para la barra 2. ¿Ya? Y acá obtenemos el F4, el F5 y el F6, y son puras multiplicaciones entre K por el vector 1, ¿ya? K por el vector 1. Y esta K, se imaginarán que es la K grande, ya porque estamos hablando de coordenadas globales. Es la K grande, que es la multiplicación de la matriz de transformación transpuesta por el K chico por la matriz de transformación. ¿Ya? Entonces, con esta información, luego tenemos que hacer lo mismo, pero para la barra 2. ¿Ya? Por ejemplo, aquí sacamos, en la barra 2 tenemos que sacar F1, F2 y F3. ¿Ya? Nuevamente insisto, esto lo sacamos del equilibrio de fuerza en el nodo 2. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer las mismas cuentas de multiplicar, obtener el F1, el F2 y el F3 a partir de la multiplicación de fila con columna más la sumatoria de ese vector. ¿Ya? Entonces así hacemos cada uno de estos cálculos y vamos a llegar a un valor de F1, F2, F3 de la barrita 2 y F4, F5, F6 de la barrita 1. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos que hacer un análisis ahora para empezar a eliminar variables, y si se fijan en la figura, la barrita 1 que tenemos acá está empotrada en la base. Por lo tanto, cualquier desplazamiento, ya sea local o global, va a ser 0. ¿Ya? El vector de desplazamiento 1, 2 y 3 van a ser 0. Mientras que acá el B1, B2 y B3 van a tener un valor y es la incógnita que nosotros queremos saber. ¿Ya? Lo mismo
Lo mismo para la barrita en 2, donde lo que está a la izquierda, que es el nodo inicial, son todas incógnitas, mientras que todos los vectores de desplazamiento en el nodo 3 van a ser 0. ¿Ya? Y ese es el análisis que se hace un poquito más abajo, donde que dice B1, B2, B3 son 0 para la barra 1, B4, y se le da valores a los B4, B5 y B6, ¿ya? Donde dice que es igual a D1, D2 y D3, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que nos están diciendo es que si esta barrita se llega a desplazar hacia al lado, hacia arriba, o tiene un momento, esos vectores van a ser igual a los desplazamientos. Por ejemplo, el B4 va a ser igual al D2. El B6 va a ser igual al D3. Y el B5 va a ser igual al D2. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice aquí un poquito más abajo. Y de manera similar tenemos que hacer el análisis de los vectores de deformación de la barra que está en 2, ¿ya? Si analizamos la barra 2, nuevamente subimos y decimos lo que está en el extremo final de la barrita 2, son todos 0, por lo tanto tenemos que B6, B4 y B5 van a ser 0, mientras que B1 va a ser igual a D1, B2 va a ser igual a D2 y B3 va a ser igual a D3. ¿Ya? Sé que esto está muy mareado, pero cuando ustedes lo lean en su casa, con tranquilidad lo van a entender al igual que yo. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos que estos vectores son 0, podemos reemplazar esos valores en la matriz, en toda esta descomposición de fuerzas que hicimos acá, más arribita. Entonces, B1, B2 y B3 son 0 y la ecuación se nos reduce. Y las ecuaciones de arriba se reducen a lo que tenemos acá. ¿Ya? Y reemplazamos obviamente los valores que sean los B1 por D1 y B2 por D2 y así sucesivamente. Y obtenemos todo esto, toda esta información. ¿Ya? Entonces, lo que andamos buscando es obtener las cargas P que están un poquito más arriba. Queremos obtener estas P en función de los desplazamientos de 1, de 2 y de 3. Eso es lo que estamos buscando y para ello estamos ocupando las ecuaciones de equilibrio y todas las ecuacioncitas que nos van saliendo en el camino. ¿Ya? Esa es la finalidad. Entonces, así P, que habíamos dicho que P1 era igual a F1 más F4, creo. P1 era F4 más F1 de la barra 1 y de la barra 2. Entonces, hacemos la sumatoria de fuerza para P1, P2 y P3, que son P1 era la fuerza en X, P2 es la fuerza en Y P3 es la rotación contraria a las manecillas del reloj. Entonces, si ustedes ya van visualizando esta ecuacióncita, nosotros podemos formar otra matriz, ¿ya? Donde tenemos P1, donde tenemos cargas P, tenemos unos K y tenemos unos desplazamientos. Entonces podemos hacer esto y tenemos unas fuerzas externas que son las FF. Entonces podemos expresar toda esta información como P es igual a S, que ahora va a ser otra matriz, va a ser una matriz condensada por D, que van a ser los desplazamientos, más PF, que no es la PF que tenemos acá en Talca, sino que es la matriz de fuerza externa. Entonces, lo que estamos haciendo acá, de cierta manera, es condensar toda una matriz. ¿Ya? Anteriormente teníamos información de barras aisladas. ¿Ya? Cada barrita aislada tenía su respectiva fuerza, sus respectivos vectores, pero con esta matriz que tenemos acá, estamos condensando toda la información de nuestro problema a una matriz global. ¿Ya? Esta vendría siendo la matriz global del problema de ese marquito que tiene un elemento inclinado de carga externa. ¿Ya? Y ese S
SS va a ser esta matriz, que va a ser la sumatoria de todos estos K que están acá, ¿ya? Entonces, cada problema que nosotros tengamos va a tener su propia matriz de condensación, ¿ya? Cada problema, por ejemplo, un enrejado, un marco, va a tener su problema propio, ¿ya? Porque cada problema tiene condiciones de borde y tiene elementos distintos. Entonces, antes habíamos visto la matriz de rigidez de elementos individuales, esta es la matriz de rigidez condensada con toda la información que realmente necesitamos de un problema. Y por otro lado tenemos la matriz de fuerza externa, ¿ya? Entonces, eso, en resumidas cuentas, es lo que se basa el método de la matricial de la rigidez, ¿ya? Asumir rigideces individuales, después condensarla en una matriz global y poder resolver problemas del tipo matricial, ¿ya? Me imagino que hay muchas dudas, hay muchas consultas, y para ello vamos a hacer un ejercicio, pero lo vamos a hacer después del break, ¿ya? Vamos a tomarnos un break de 10 minutos para que ustedes puedan un poco madurar de lo que hemos hablado. Y después del break vamos a hacer un ejercicio que está planteado en el libro, pero que no es del todo claro, ¿ya? Lamentablemente acá en el ASLAM se están eh, omitiendo pasos y puede que ustedes después no lo entiendan y me pregunten desesperadamente qué información falta, ¿ya? Entonces nos damos un break de 10 minutos y volvemos para que junten dudas y consultas.
Muy bien. No sé si me escuchan todos. Para que volvamos. Sí, profe. Ya, qué bueno. Entonces, en vista de lo que todos ya hemos visto, vamos a resolver el ejercicio 17.1, que habla sobre el análisis de un enrejado, ya que el enrejado que está aquí arribita, ya este enrejado tiene apoyo fijo en cada uno de sus nodos, ya, apoyo fijo en cada uno de sus nodos, y tiene un E igual a 29.000 kCi y A igual a 9 pulgadas al cuadrado, ¿ya? Las medidas están en 15 foot y 20 foot, esas son las medidas, y tenemos una carga de 100K con un ángulo de 60 con respecto a la horizontal, ¿ya? Nuevamente, el libro tiene estas unidades de medida extranjeras o bastante complicadas, pero en el certamen van a haber unidades de kilos por centímetro cuadrado, ¿ya? Así que para que no nos asustemos con estas unidades que en realidad solamente complican la vida, ¿ya? Entonces, el primer paso para poder resolver un problema de este estilo es que podamos primero nombrar los nodos, ¿ya? O bien, antes de eso, el paso previo es definir el eje de referencia, ¿ya? Y como les dije, el eje de referencia siempre tiene que estar ubicado en el extremo izquierdo inferior. Ahí está el origen, y de ahí sacamos el eje X global, X mayúscula global, Y mayúscula global. ¿Ya? Ese es lo primero. Luego nos disponemos a nombrar los nodos, ¿ya? Ordenadamente de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces tenemos el nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4, que tenemos aquí arriba. Y después tenemos que nombrar los elementos barra, ¿ya? Entonces aquí el orden en realidad no es tan importante, pero tenemos la barra 1, barra 2 y barra 3, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber al visualizar este problema es que tanto los nodos 1, 2 y 4 tienen restricciones de desplazamiento en X y en Y, ¿ya? Y como es un enrejado, en este caso, todo lo que tenga que ver con los momentos lo echamos al bolsillo, ¿ya? No olvidamos de los momentos en los enrejados. Por lo tanto, el nodo 3 es el único que tiene grados de libertad, ¿ya? Tiene el grado de libertad de desplazarse hacia la derecha, o sea, en la horizontal y también hacia la vertical, ¿ya? Entonces tenemos el desplazamiento 1, desplazamiento 2 y obviamente también vamos a tener una carga P1 y carga P2. Todos estos son valores en coordenadas globales, ¿ya? Ahora les va a hacer sentido por qué hicimos esa matriz. Todo es el deseo de tener una matriz P en función de los desplazamientos, ¿ya? Porque al fin y al cabo esos son los valores que queremos obtener, el P y el desplazamiento. Entonces, dicho toda esta parafernalia que he dicho, está todo resumido acá, donde tenemos los 2 grados de libertad y tenemos 3 nodos respectivamente. Entonces después el siguiente paso es analizar nodo por nodo, o sea, barra por barra, ¿ya? Barra 1, barra 2 y barra 3, y obtener la matriz de rigidez, ¿ya? La matriz de rigidez K grande. Esa es la consigna después de nombrar todo esto, obtener el K grande de 1, de 2 y de 3. ¿Ya? Entonces, para obtener ese K grande, el paso previo es obtener la matriz de transformación, ¿ya? Y esa matriz de transformación se obtiene
conociendo los ángulos y conociendo las dimensiones y todo aquello. Entonces, vamos a bajar un poquito. Entonces, antes de llegar a la matriz de transformación, tenemos que sacar el coseno del ángulo, el seno del ángulo, y tener el x inicial, o sea, el x final y el x inicial de la barra dividido por el largo. Entonces, bueno, en este caso no nos permite ver ambas páginas, pero si analizamos el elemento 1, que para efectos de nosotros va a ser la barra que está en diagonal, la barra en diagonal tiene una altura de 20 y un ancho de 15. ¿Ya? Entonces, si la manera de obtener el largo es a través de Pitágoras, que va a ser la raíz cuadrada de a más b al cuadrado más b al cuadrado, y así obtenemos el valor de c, que es el largo, ¿ya? A través de Pitágoras. Y después el coseno y el seno lo podemos obtener a través de la pendiente de lo que estamos buscando. Entonces, x3 menos x1, ¿ya? x3, acá es el 0, 0, avanzamos hasta acá, son 15 menos 0, y después tenemos 20 menos 0 para el efecto de i3 menos i1, y el largo es 25, que lo obtuvimos acá. ¿Ya? Entonces con eso podemos obtener los senos y los cosenos del elemento 1. ¿Ya? Y así sucesivamente podemos obtener más abajo, nos vamos para acá abajo, podemos obtener la matriz de transformación, o sea, la matriz K, la cual ya está transformada. ¿Ya? En el ejercicio ocuparon esta matriz K, EA dividido L por todo esta, donde ya los valores ya están multiplicados entre la transformada transpuesta por el K por la transformación. Entonces, esta matriz fue la que se ocupó. Como les dije, el ejercicio como que omite varios pasos y tenemos que tenerlo presente. Entonces, con eso obtenemos la matriz de rigidez en ejes globales de la barra 1. ¿Ya? Matriz de rigidez de ejes globales de la barra 1. Luego, tenemos que hacer el mismo procedimiento, pero para el elemento 2, ya para la barrita 2. Entonces, nuevamente tenemos que obtener los cosenos y los senos. Y el elemento 2, como ya vimos, es este que está acá en vertical. Entonces, el el x3 menos el x2 va a ser 0. Y el i3 menos el i2 va a ser igual a 20. ¿Ya? 20 menos 0, 15 menos 15, 0, 0, y L igual a 20, y coseno de teta es 0, y el seno de teta es 1. ¿Ya? Y luego tenemos que proceder de la misma manera, tenemos que obtener la matriz K, nuevamente insisto, con esta ecuación, que es la que vimos en el librito, que es el K grande, que ya tiene toda la información que nosotros requerimos. Y después tenemos que hacer idem para el elemento 3, que es el elemento que está arribita. ¿Ya? Tenemos que obtener la matriz de rigidez en coordenadas globales de cada una de las barras. ¿Ya? Si se fijan, acá en el ejercicio nos muestra la descomposición de cada una de las barras, que es vital para nosotros saber cómo vamos a condensar la matriz S. ¿Ya? ¿Cómo condensamos la matriz S? Entonces, por eso yo les dije que les tenía una ayuda, donde acá este es un buen ejercicio para que ustedes, para que lo hagan. En general siempre van a tener que hacer la descomposición de las barritas. ¿Ya? Descomposición de las barritas. Si analizamos la barrita 1, vamos a tener fuerzas positivas, F1, F2, respecto a la barrita 1. Luego vamos a tener F3 y F4, todas apuntando en dirección positiva respecto a la barrita 1. Y también vamos a tener los vectores de desplazamiento V1, V2, V3 y V4. ¿Ya?
B1, B2, B3 y B4. Entonces tenemos que hacer lo mismo para cada una de las barritas, barra 1, barra 2 y barra 3. Y vamos a tener nuestro nodo, ya, nuestro nodo. Entonces después lo que tenemos que hacer es pasar todo, hacer un equilibrio de fuerza. Un equilibrio de fuerza en el nodo, ¿ya? ¿En cuál nodo? Es en aquel que tiene los grados de libertad que se está analizando nuestro elemento. Entonces vamos a tener el F3 y el F4 para la barrita 1, 2 y 3. Y también vamos a tener los vectores de desplazamiento. Entonces con eso nosotros ya podríamos saber a priori que P1, que es la deformación que se produce en el problema, ¿ya? P1 y delta, P1, P2, D1 y D2, podemos hacer la sumatoria de fuerza, ¿ya? Entonces P1 va a ser igual a F3 de la barra 3, F3 de la barra 2, F3 de la barra 1, ¿ya? Lo mismo para P2 va a ser igual a F4, F4, F4 para cada una de las barras, ¿ya? Y a raíz de eso también nosotros vamos a saber que D1, que la deformación en X, va a ser igual a B3 D2, va a ser igual a B3 D1 y va a ser igual a B3 D3, ¿ya? D1 va a ser igual a cada uno de estos vectores globales de la barra y D2 va a ser igual a cada uno de los B4, ¿ya? Luego, bueno, ustedes ya saben que tienen que obtener el K que ya obtuvimos, pero nosotros vamos a obtener lo que queremos es esto, ¿ya? Sabemos que la fuerza va a ser igual a la matriz K grande por los vectores, ¿ya? Entonces, la fuerza, si se fijaron, de esta igualdad, nosotros queremos el F3 para la barra 3, el F3 de la barra 2, el F3 de la barra 1, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros planteamos la matriz del elemento 1, queremos sacar el F3 y el F4. Entonces, para ello tenemos que multiplicar el K31 por el B1, el K32 por el B2, el K33 por el B3 y el K34 por el B4. ¿Ya? Todo esto de la barra 1. ¿Ya? Y también tenemos que hacer lo mismo para el F4. K41 por B1, K42 por B2, K43 por B3 y K44 por B4. Entonces planteamos esta ecuacióncita donde sabemos que si nos vamos al problema original, el vector 1 y vector 2 de la barra 1, vector 1 y vector 2 de la barra 1, aquí nosotros sabemos que tenemos un apoyo fijo, por lo tanto no nos podemos desplazar verticalmente. ¿Ya? No nos podemos desplazar verticalmente, por lo tanto al tiro sabemos que B1 y B2 tienen un apoyo fijo en el nodo 4, por lo tanto son 0. ¿Ya? Entonces con eso ya nos echamos dos variables por cada ecuación y tenemos que hacer lo mismo para la matriz del elemento 2. ¿Ya? Plantear la matriz nuevamente con las multiplicaciones y tenemos que ver los vectores de la matriz del elemento 2. ¿Ya? Nos vamos nuevamente al elemento 2 y acá en el nodo que está acá, que es el nodo 2, tenemos un apoyo fijo, por lo tanto el B1 y el B2 sabemos que va a ser 0. ¿Ya? Entonces bajamos, B1 y B2 va a ser 0, hacemos nuevamente la multiplicación para obtener el F3 y el F4 de la matriz, multiplicando la fila por la columna, Entonces, sabiendo que B1 y B2 es 0, nos echamos todos estos valores al bolsillo, ¿ya? Todos estos valores al bolsillo. Y tenemos que hacer lo mismo para la matriz del elemento 3, ¿ya? Para cada elemento tenemos que sacar estas relaciones de fuerza igual a la matriz de rigidez por los vectores de desplazamiento. Y nuevamente sabemos que B1 y B2 es igual a 0, que el apoyo fijo es 4, ¿ya? Que en la barra 3, tenemos la barra 3. Acá B1 y B2 van a ser 0 porque tenemos un apoyo fijo. ¿Ya? En este caso pasó que en todos los nodos B1 y B2 es 0
pero es simplemente porque en cada uno de estos el apoyo inicial tenía un apoyo fijo, ¿ya? En otro ejemplo o en otros casos va a pasar que el B3 o el B4 sean 0 y el B1 y el B2 sean variables a conocer, ¿ya? Entonces tenemos que hacer lo mismo para la barrita 3, ¿ya? Y si se fijan, con eso ya tenemos los F3 y F4 para la barra 1, 2 y 3, ¿ya? 1, 2 y 3. Entonces, sabemos que podemos expresar esos valores en términos de P, ¿ya? Si conocemos los F, podemos reemplazar esos F en la ecuación de P1 y en la ecuación de P2. Por lo tanto, P1 va a ser igual a K33 por V3 de la barra 1, K34 por V4 de la barra 1, y así sucesivamente hacia el lado para cada una de las barras. ¿Ya? P2 va a quedar en función de K y B de cada una de las barras. ¿Ya? Por otro lado, sabemos ya de principio que V3, que el desplazamiento horizontal de cada una de las barras va a ser igual al del AD1, que es el desplazamiento que nosotros estamos buscando. Y lo mismo para B4, que el desplazamiento vertical va a ser igual a D2. Entonces nosotros podemos plantear el siguiente sistema de ecuaciones. Ya, K33 más K33 más K33 y eso por D1. Ya que al final lo que hicimos fue agrupar términos y dejarlo multiplicando por D1. Y lo mismo para D2, en la ecuación de P1 y P2. Entonces esto lo podemos expresar matricialmente y con eso nosotros obtenemos la matriz condensada de rigidez de nuestro enrejado, ya sumando las rigideces que aportan cada una de las barras para el grado de libertad que estamos analizando, ¿ya? Entonces esto lo podemos resumir así, donde P es igual a S, que es la matriz de condensada de la rigidez global, y D, que es el vector de desplazamiento. ¿Ya? Este análisis que acabamos de hacer, el ejercicio no lo tiene. ¿Ya? Entonces, solamente expresa que S va a ser igual a todo esto y luego hace la suma de cada uno de los valores. ¿Ya? Entonces, es una ayuda para ustedes. Tienen que saber que tenemos que hacer el equilibrio de fuerza para poder obtener la matriz de rigidez. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hace un comentario y si se fijan acá, hace lo mismo que lo que acabo de hacer yo, que lo que está sacando es una porción de la matriz de rigidez local, o sea, de la rigidez de cada barra, de la rigidez global de cada barra, y son las que finalmente suma en esta matriz S, que es la matriz de rigidez de la estructura, la matriz global. ¿Ya? Obtenida esa matriz, nosotros los P son valores conocidos, ¿ya? Que son las fuerzas externas. ¿Ya? Los P son valores conocidos que son las fuerzas externas que actúan en el nodo que tiene grados de libertad. ¿Ya? Entonces tenemos la matriz de carga P, ¿ya? Entonces luego podemos plantear la siguiente ecuación y lo que queremos nosotros es obtener los desplazamientos en definitiva. P lo conocemos, S es una propiedad intrínseca del elemento que estamos analizando a través de las matrices de rigidez. Lo que queremos conocer en definitiva son los desplazamientos. Entonces, se imaginarán lo que hay que hacer. Hay que pasar como inversa esto que tenemos acá, hay que pasarlo como inversa para poder conocer los desplazamientos o bien resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, con eso ya podemos conocer los desplazamientos de 1 y de 2. ¿Ya? De 1 y de 2, y por ende podemos conocer luego podemos conocer los desplazamientos, los vectores de desplazamiento de cada uno de los elementos. Conocemos los vectores de desplazamiento porque dijimos y supusimos que eran los D externos igual a los vectores de desplazamiento. Entonces ahí solamente reemplazamos los valores y luego podemos ir hacia atrás y podemos conocer
los valores de U, ¿ya? U, que eran los desplazamientos locales del elemento, ¿ya? Y eso lo podemos hacer porque sabemos que U va a ser igual a la matriz de transformación por el vector de desplazamiento B. Ya eso ya lo conocemos porque lo vimos, lo acabamos de ver hace muy poquito. Bueno, acá bueno, acá dijimos que, bueno, K es igual a la matriz de transformación por los F, ¿ya? Y se replicaba lo mismo para los desplazamientos, donde U es igual a la matriz de transformación por los vectores en eje globales, ¿ya? Entonces eso es lo que hace acá. U va a ser igual a matriz de transformación por vectores globales que conocimos recién acá, ¿ya? Entonces, conociendo U y conociendo el K, que es la matriz de rigidez local, ¿ya? Matriz de rigidez local, y conociendo U, podemos obtener el Q1, ¿ya? Que el Q1 eran los esfuerzos externos, los esfuerzos, en este caso, en los extremos de la barra, pero en coordenadas locales, ¿ya? En coordenadas locales. Entonces, para conocer la fuerza, finalmente, la fuerza en coordenadas globales, F1, tenemos que multiplicar el Q por la transformada transpuesta y así obtenemos el F1 para el elemento 1, ¿ya? Y luego tenemos que hacer el mismo procedimiento para el elemento 2, ¿ya? Nuevamente conocemos los desplazamientos externos, podemos conocer los vectores los vectores B2, ¿ya? Después podemos conocer lo que son los vectores, pero en coordenadas locales. Podemos conocer los esfuerzos de los extremos a través de coordenadas locales. Y finalmente podemos obtener la fuerza F2 del elemento. Y así sucesivamente hacemos lo mismo. En definitiva, lo que hacemos es como ir desde adelante hacia atrás para obtener en definitiva los esfuerzos en los extremos de la barra, ¿ya? Entonces, esos F son los que se muestran acá en nuestro sistema, ¿ya? Esos F son los que se muestran en nuestro sistema, que son los F que están en los extremos de cada una de las barras e indican las posiciones respectivas que nosotros queremos, ¿ya? Si se fijan, el ejercicio no es complejo, ¿no? Es bastante sencillo, ¿ya? Pero solamente tenemos que tener claro, cuáles son los procedimientos que tenemos que hacer y tener claro que tenemos que ocupar la matriz local, de rigidez local, la matriz de rigidez global, y tenemos que tener claro cuál es en definitiva la descomposición de fuerzas de cada una de las barras y cuál es la sumatoria de fuerza en el nodo, ¿ya? En el nodo que tiene grados de libertad. Entonces, ese es el ejercicio que traía para explicar hoy día, ¿ya? No sé si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta respecto a esto. Me imagino que deben haber muchas dudas. Ya. Lo escucho para saber si tenemos, si hay alguna duda que resolver ahora. Ya. Lo que tienen que tener presente es que en definitiva estos F2, F1, F2, F1 y F3 son las fuerzas en los extremos de la barra en coordenadas globales, ¿ya? Son las fuerzas en los extremos, ¿ya? Entonces lo que estamos, en definitiva, encontramos son las reacciones, ¿ya? 13, por ejemplo, en la barra 1, en el nodo 1,
tenemos 13 y 17,13. 13 y 17,13. 13 y 17,13. Esos son los valores que encontramos para F1. ¿Ya? Y en F2 tenemos 0, 69,27 y menos 69,27. ¿Ya? Entonces lo que encontramos son estos valores para la barra 2. Y así sucesivamente para la barra 4. En definitiva, lo que hicimos fue encontrar las fuerzas en los extremos y de por sí encontramos las reacciones en los nodos que tienen restricciones. ¿Ya? Esa es la vuelta larga que hacemos. Y después ustedes ya pueden resolver esto. Podemos resolver esto. Si se fijan acá, lo que se hizo es que una vez que se obtuvieron cada una de las fuerzas, se aplicó un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre de todo de todos los valores que obtuvimos para ver si todas estas fuerzas que encontramos están en equilibrio o no. ¿Ya? Entonces se llegó a que el valor era casi cero. ¿Ya? Así que eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. ¿Ya? Profe. ¿Sí? Para el cálculo de las matrices, pide como que estén a mano, como el desarrollo, o se puede hacer con el programa en Excel o Eh, calculadora, como para cortar tiempo. bueno, en este caso, por ejemplo, lo que yo hice acá, en todo esto, ustedes lo van a tener que hacer a mano. ¿Ya? Están obligados a hacerlo a mano para entender lo que está pasando en el problema. ¿Ya? Ahora los cálculos en sí, por ejemplo, de sacar los senos y los cosenos, eso lo pueden sacar en Excel y después adjuntarme en un pantallazo en el PDF que ustedes sacaron y pegarlo ahí. No es necesario que me manden el Excel, insisto, no lo voy a revisar. Pero, de hecho, por ejemplo, en un enrejado, ya sabemos que la matriz K grande de un enrejado, la matriz de transformación va a ser la misma siempre. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos en Excel hacer una planilla, hacer la matriz K grande y solamente ingresarle el teta. ¿Ya? Ingresamos el teta al ángulo y ya tenemos la matriz lista. ¿Ya? Y ya tenemos 5 puntos ganados sin esforzarnos tanto, sino solamente después copiar la información a nuestro Word o en nuestro PDF. Pero sí, todo este procedimiento analítico en el cual nosotros tenemos que sacar la matriz condensada, la matriz grande, ¿ya? Condensada del problema, lo tienen que hacer a mano, pero la matriz de rigideces locales de cada barra la pueden programar en Excel y pueden después copiar el resultado. ¿Ya? Esa es mi invitación a que ustedes hagan eso. Y los resultados, obviamente, es imposible hacer una transpuesta a mano para este tipo de problemas, ¿ya? O de sacar matriz inversa a mano es una locura, ¿ya? Entonces, por eso lo pueden hacer a través de su calculadora o a través de programación de matrices en Excel. Profe, gracias. No sé si hay más dudas o más consultas. Bueno, si no hay más dudas, los invito a que puedan estudiar el fin de semana y que la próxima clase ya lleguen con más dudas, más consultas. Seguramente vamos a hacer más ejercicios de marcos. Si se fijaron, el problema de los enrajados
podríamos decir que el más sencillo, porque nos echamos al bolsillo varios grados de libertad. Solamente tenemos 2 grados de libertad por barra. Imagínense, este es un problema muy sencillo, pero que demoró y toma tiempo y tiene un análisis de por medio. Pero cuando hagamos un problema de marco, donde tenemos 6 grados de libertad por barra, y si tenemos muchas barras actuando en un nodo que tiene 3 grados de libertad, es prácticamente una locura, ¿ya? Entonces, los invito a que vean el ejercicio, traten de resolverlo a mano, el de enrejado, y que podamos después ir avanzando en ejercicios un poco más complejos, ¿ya? Para que nadie se quede atrás. Así que eso es lo que tengo para hoy día. Si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá. Profe, ¿Sí, Consuelo? es que hay un compañero que quiere revisar su prueba porque ayer tenía problemas con el Teams y tiene unas dudas. No sé si puede ahora o cuando pueda. Marcelo, ¿cierto? Sí, Marcelo Pérez Correa, creo. Sí. Ya, pero está conectado, ¿no? Esa es la pregunta. Marcelo cautivo, Marcelo Pérez. Marcelo, ¿estás? Bueno, si los demás se pueden retirar del curso si así lo estiman conveniente. ¿Ya? Que estén muy bien, buen fin de semana. Igual, Disfruten. profesor. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.